Hola, bienvenidas de nuevo, un nuevo episodio en Te Quiero Ansiedad. Yo soy Ivena, estoy aquí para compartirte las cosas que a mí me ayudan en el camino de la vida. Estoy sumamente agradecida por poder estar compartiendo toda esta información por aquí, por este canal. Hoy voy a hablar sobre la humildad. La humildad es un estado que personalmente me ayuda a sostener cuando hay algo que no comprendo, cuando hay algo que se me escapa de mi capacidad de comprensión, de entender o incluso de sostener, acudo a la humildad. Y ella es la que me guía y me enseña que cuando uso mi humildad, parece que todo resulta muchísimo más sencillo. Así que vamos allá y vamos a conversar sobre la humildad. Bueno, ¿y qué es la humildad? Porque escuchar humildad para algunas personas puede significar una persona que económicamente no tiene recursos, no tiene dinero, y esa persona es humilde. Déjame decirte que eso no es ser humilde, eso es ser pobre. Hay personas pobres económicamente que son súper críticas y son muy soberbias. Entonces, ¿las personas ricas no son humildes? Hay personas que tienen muchísimo dinero, mucho, y son personas humildes. Entonces, ¿qué significa la humildad? He hecho una búsqueda sobre lo que es la humildad para poder explicaros el concepto de lo que es la humildad y cómo veo yo que es la humildad y además cómo la aplico a la hora de vivir. Empecemos entendiendo que la humildad viene de humus. El humus es el principal elemento de fertilidad de la tierra y de la nutrición de las plantas. Entonces, una tierra que es rica en humus tiene mejor estructura y mucha más capacidad para absorber el agua, por ejemplo, y de esta forma hacer que los árboles no pasen sed en épocas de sequía. El humus también ayuda a que las raíces no se congelen en lugares donde hace muchísimo frío. El humus es lo que hace que se protejan las raíces. Como veis, humildad viene de humus, protege, fortalece. Eso es exactamente lo que hace la humildad en cada una de nosotras. La humildad es lo que me ha llevado a entender quién soy yo, pero yo auténtica. Es decir, la Ivena con todas las cosas que no me gustan y todas las cosas que sí me gustan. Y os voy a poner un ejemplo de lo que para mí es humildad. Humildad para mí ha sido darme cuenta de, Ivena, estás compartiendo un material extremadamente valioso. Todo lo que yo os voy compartiendo, tanto por Instagram como por YouTube, como en los podcasts, es material de gran valor, sobre todo en una sociedad que está tan desconectada de sí misma. Las personas estáis desconectadas de vosotras mismas. Y digo estáis porque yo estuve también desconectada. Pero trabajo todos los días para que esa conexión que conseguí se alargue en el tiempo. Entonces, para mí compartir algo tan valioso como es la conexión con una misma, que eso fortalece no solo a ti misma, sino fortalece a toda la sociedad. Si toda la sociedad estuviese conectada primero consigo misma y después con el resto,
viviríamos en un lugar conectado, viviríamos en un espacio en el que nos daríamos la mano porque tendríamos la capacidad. Ahora no podemos hacerlo. No podemos darnos la mano las unas a las otras y guiarnos las unas a las otras porque no sabemos hacerlo. Entonces, mi trabajo, mi propósito de vida es compartir con todo el mundo herramientas, mis conocimientos, mis aventuras dentro de todo este universo que es el autoconocimiento. ¿Para qué? Para estar conectadas. Como os digo, sé que todo el contenido que yo aporto es de muchísimo valor. Y ahí es donde entra la humildad, porque tengo la capacidad de reconocer que sí, que estoy haciendo un trabajo excelente, pero también os reconozco que sois muy poquitas las personas que escucháis los podcasts, que veis los vídeos de YouTube, que hacéis un seguimiento de mi contenido por Instagram. Sois muy poquitas y mi humildad me ha ayudado a entender que necesito ayuda para expandir mi mensaje, para que le llegue a muchísimas más personas en todo el universo, en todo el mundo. Como os digo, la humildad juega un papel súper importante en la vida de cada persona. Cuando somos humildes, cuando usamos nuestra humildad, dejamos la crítica y dejamos el juicio. Pero para nosotras, tanto para nosotras como para el resto, porque entendemos que queremos mejorar, que queremos contribuir a vivir en un lugar en el que nos demos las manos las unas a las otras. De la misma forma que el humus le da fertilidad a la tierra y nutre las plantas, la humildad nos da fertilidad a las personas y nos nutre. ¿Y nos nutre de qué? Nos nutre de agradecimiento. Nos nutre de poder observarnos y poder sostenernos. Eso es la humildad. ¿Cómo se puede trabajar la humildad? ¿Cómo se puede ser una persona humilde? Puedo decir con letras en mayúsculas que la humildad la vas a encontrar cuando trabajas en ti. Yo he encontrado la humildad trabajando muy hacia adentro, hacia mí, metiéndome con mucha introspección. He podido observar la humildad. He podido dejar al ego de lado, porque el ego también es necesario, forma parte de mí. Pero he dejado el ego en un lado, que no solo viva yo a través del ego, y le he dado paso a la humildad. Entonces la humildad me ha abierto un mundo maravilloso. ¿Por qué? Porque resulta que soy más creativa, resulta que estoy muchísimo más receptiva, resulta que soy mucho más curiosa, resulta que me permite estar escuchando a una amiga, a mi pareja, a mis hijos, sin juicio y, sobre todo, esperando a que terminen su frase cuando la terminen. No con ganas de terminar, de que la terminen para ya automáticamente yo dar mi opinión. Humildad la consigues cuando tienes la capacidad de aprender de las cosas que te suceden, de aprender de las personas que tienes a tu alrededor. Porque yo estaba súper equivocada. Yo pensaba que las personas con las que no he tenido una relación de por vida, por ejemplo con el padre de mi hijo, Sean, me dio la sensación de que yo no tenía nada que aprender de él y por supuesto que aprendí muchísimas cosas. Pero eso lo he visto cuando he sido humilde, porque te da esa capacidad de empatizar y de tener compasión. Todo ese mejunje hace que puedas desarrollar la humildad y que la uses y que al final te beneficies de todas las cosas que te suceden en la vida. Y creo que es un punto muy bonito a entender, el de la humildad.
Os he explicado un poquito qué es la humildad para mí, cómo se puede desarrollar en mis prácticas de autocuidado, las sesiones que hago. También trabajamos muchísimo a través de ahí, ¿no? De la humildad, del aprendizaje, de la escucha, del no juicio, de la aceptación. Todas esas cosas son humildad. Espero que os ayude a entender un poquito más y sobre todo que os ayude a desarrollar vuestra humildad. Si no sabes cómo empezar a buscar esa humildad que tienes dentro, te digo yo que sí, puedes ponerte en contacto conmigo a través de mis redes sociales, Instagram, IvenaBM. Puedes mandarme un correo electrónico en ivenabasa@gmail.com. Os lo voy a dejar todo en la descripción. Y sin más, me despido y vamos a empezar a trabajar la humildad para vivir en un lugar bonito y maravilloso que es la vida. Hasta la próxima.